Muy buenas noches, me identifico, mi nombre es Henry Paul Brubel Arévalo, estudiante de la Maestría de Derecho Procesal Penal de la Universidad Técnica Particular de Loja. Me permito exponer mi ensayo correspondiente al déficit de motivación en la sentencia del proceso penal 11-282-2024-03803, correspondiente a un delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. En el ensayo en análisis, en referencia, se determina un proceso penal en el cual analizaremos si se cumplen con los requisitos establecidos por Corte Constitucional en la sentencia 001-18- precedente jurisprudencial obligatorio de la Corte Constitucional. Esta sentencia nos permite determinar que en los procesos penales, especialmente, la motivación no es un requisito únicamente decorativo, sino que también es un requisito sustancial que garantiza la transparencia argumentativa y el respeto al debido proceso, al principio de legalidad, mucho más cuando se trata de procesos penales en los cuales está protegiéndose la libertad de las personas y su principio de presunción de inocencia. En el presente trabajo investigativo o de análisis se determinará si existe la suficiencia de la carga argumentativa y motivacional por parte de los jueces de Tribunal Penal de la ciudad de Loja y cómo esta sentencia tiene un impacto en el debido proceso y en la libertad del procesado señor René Vicente Estrella Mosquera. De acuerdo a los estándares constitucionales, se han establecido cuatro parámetros básicos a observarse dentro de las sentencias de carácter penal. La Corte Constitucional los ha reducido a cuatro, estableciendo en primer lugar que exista una motivación fáctica, la cual correlacione tanto los hechos expuestos o probados en audiencia de juicio, conforme a sentencia 187-14 de sentencia extraordinaria de protección de Corte Constitucional. Segundo requisito básico es la motivación probatoria, la cual exige una valoración de los hechos incorporados dentro de la audiencia de juicio. Esta valoración tiene que ser razonada conforme a los principios del Código Orgánico Integral Penal y los requisitos de la Constitución de la República del Ecuador. Una motivación normativa, es decir, la adecuación o subsunción e interpretación adecuada de los hechos incorporados en el razonamiento emitido por los jueces del Tribunal Penal. Y finalmente, una coherencia lógica entre los hechos expuestos en la audiencia, es decir, que sea indispensable para comprender la decisión para el público en general. En el caso que nos atañe, se puede concluir de primer lugar que no se cumplen algunos de estos requisitos motivacionales, hay una deficiente justificación o motivación por parte del Tribunal Penal, lo cual iremos concluyendo en análisis de cada uno de estos requisitos. En primer lugar, hay una carencia de motivación fáctica, ya que todos los hechos expuestos por el tribunal deberían de basarse en hechos o pruebas reales, no únicamente en alegaciones subjetivas o en incorporación de pruebas en base a una presunción. Esto permite a las partes procesales tener certeza respecto a los hechos expuestos como probados. Segundo, en la sentencia analizada se afirman algunos criterios, por ejemplo, en profundización del caso, de lugares de expendio, puntos de expendio que son abiertos a toda la ciudadanía. De ello, no existe prueba o premisa que logre aclarar cómo se logra justificar este hecho alegado por el Tribunal Penal. En la motivación adecuada o en base a la motivación fáctica adecuada, en base al principio ius probandi, correspondía a Fiscalía justificar o incorporar elementos que lleguen a esa conclusión. Me refiero a que el lugar de expendio era un lugar abierto, un lugar denominado de expendio, no un lugar público. Este hecho se podía haber incorporado con elementos que acrediten, por ejemplo, testigos, seguimientos, pericias previas, pero de lo cual no existe dentro del proceso, por lo tanto hay una contradicción y no se logra justificar este elemento de una motivación fáctica. Esto deviene en un problema en la sentencia, el uso de alegaciones o hechos no verificados, lo cual nos conlleva una motivación aparente. La motivación probatoria, en cambio, dentro de la misma sentencia también tiene algunas deficiencias, como el que no se logra explicar cada prueba cómo nos lleva a un elemento de convicción, cómo nos lleva a la credibilidad de los hechos, cómo se justifica de forma adecuada o cómo se desvanece las pruebas incorporadas por las partes procesales.
insistiendo en el principio ius probandi, no solamente correspondía en este caso a las partes procesales o al procesado demostrar los hechos alegados, sino que justificar a Fiscalía los elementos determinados en el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, especialmente en el inciso tercero, es decir, el ánimo de expendio. De esa motivación probatoria, el tribunal no profundiza en el desvanecimiento de algunos elementos incorporados por la defensa técnica del procesado, dando lugar en que exista una carencia de motivación probatoria. Estas deficiencias probatorias detectadas se las puede establecer en la misma sentencia al momento en que se constituye en una decisión arbitraria por parte del tribunal y desvanecer la aportación de elementos probatorios como la incorporación de una prueba pericial psicológica, la cual únicamente es enunciada dentro de la resolución, pero no es desacreditada de forma fáctica, no es desacreditada de forma argumentada o motivada de parte del tribunal penal. La sentencia 323-16 de Sentencia Extraordinaria de Protección de Corte Constitucional recalca que la motivación probatoria debe justificar la credibilidad probatoria y preferentemente explicar la exclusión de las pruebas de descargo, hecho que no se puede corroborar dentro de la sentencia antes enunciada. De acuerdo a la motivación normativa, en el caso que nos concierne, hay algunas deficiencias que se logran nuevamente determinar. No solamente hacer una subsunción de acuerdo a la normativa del artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, ya que esto nos permite establecer de que el tipo penal que nos encontramos nosotros dilucidando no solamente se remite a la tipicidad del artículo 220, hay normas conexas que permiten la ampliación de estos tipos penales, es decir, que no solamente se remita a la aprehensión o detención de una persona que se encuentra con sustancias sujetas a fiscalización, sino que también hay que analizar ejemplos, resoluciones de la Corte Nacional de Justicia, resoluciones del Pleno, por ejemplo, la 14-2023, que extiende a partir de la derogación de la tabla del CONCEP, extiende el análisis de las personas que se pueden tratar de personas consumidoras de sustancias sujetas a fiscalización. Esta falta de motivación normativa también viola principios constitucionales, por ejemplo, los consagrados respecto a la protección especial de las personas que se encuentran con problemas de salud en el consumo de sustancias sujetas a fiscalización. Este análisis normativo no ha sido incorporado plenamente como carga motivacional por parte del Tribunal Penal, de lo cual viola el derecho a la motivación. De ello, se puede también establecer que no se hace un análisis contingente respecto a un principio de mínima intervención, la aplicación de medidas alternativas al criterio de pena privativa de libertad, no se establecen alternativas interpretativas respecto a las condiciones de la persona que se encuentra en el presunto cometimiento del ilícito contemplado en el artículo 220, lo cual nuevamente nos conlleva a esta deficiencia de carga motivacional normativa. Hay una deficiencia en el razonamiento también de la motivación lógica por parte del tribunal, ya que existen severas contradicciones al momento en que se asume algunas pruebas dentro del proceso, el caso de que se determina que se trata de una persona consumidora de sustancias sujetas a fiscalización, pero a la vez se contrapone al establecerse de que se trataría de una persona que se dedica al expendio de sustancias sujetas a fiscalización sin prueba que establezca de forma determinante de que se estaba dedicando de forma explícita al expendio. Es decir, por el principio de ius probandi, el inciso tercero del artículo 220 tiene que haber sido probado por el agente fiscal, analizado por tribunal y resuelto en base a la normativa. Mas estas severas contradicciones en la asumir de que se trata de una persona consumidora y no existir un elemento probatorio que determine que se dedica al tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, no nos lleva efectivamente a una conclusión lógica, es decir, más que contradictoria, resulta en contradictoria. De ello, podemos establecer que no solamente hay una afectación a la carga motivacional, sino que también afecta a la seguridad jurídica, ya que en el desarrollo del artículo 220 establece esas premisas especiales de protección a las personas con problemas de salud pública, lo cual, al efecto, vicia o invalida la sentencia emitida por el tribunal. Estos fallos
o estos errores o hierros en la decisión emitida por el Tribunal Penal respecto a sentencia en análisis, si bien en primer lugar afecta al principio de presunción de inocencia ya que se ha emitido una sentencia condenatoria. Segundo, ha afectado al debido proceso, ya que parte del debido proceso o las obligaciones de los tribunales es legalmente motivar las sentencias. Legalmente me refiero a las determinaciones del Código Orgánico Integral Penal en base a la tipicidad del tipo penal, a las contemplaciones del artículo de la Constitución de la República del Ecuador, las resoluciones emitidas por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, la 14 de 2023, y las mismas sentencias de Corte Constitucional que conminan y obligan a los jueces en cumplir estos cuatro requisitos básicos de la motivación. Como consecuencia, se invalida la decisión del Tribunal Penal y pierde esta validez constitucional al no lograrse los requisitos de la carga motivacional. Como consecuencia, se debería asumir una nulidad de sentencia por los vicios estructurales de la motivación, invalidarse el fallo y normalmente retornar al proceso para que sea adoptada una nueva motivación para que se cumpla con los requisitos de motivación. Como conclusiones generales, si bien del análisis general de los hechos alegados en las 14 hojas de sentencia del Tribunal Penal, la misma carece de motivación suficiente. Existen contradicciones que afectan a la legitimidad de la decisión, lo cual inclusive podría tornarla en arbitraria y afecta al mismo sistema judicial respecto al principio de tutela judicial efectiva. Con ello, puedo concluir de que esta sentencia tiene que ser objeto de análisis, objeto de recurso de apelación, de ser necesario no solamente recurrir en etapa ante la Sala de la Corte Provincial de Justicia del Cantón Loja, recurrir de ser necesario ante un recurso de casación o agotar las instancias para que se logre determinar efectivamente si es que las contemplaciones emitidas por el Tribunal Penal acarrean a la tipicidad del artículo 220 o en su defecto se pueda emitir una sentencia ratificatoria de inocencia, la cual logre revertir esta circunstancia y conceder la libertad a el procesado. Hasta aquí mi exposición y gracias.